Estábamos en el estudio y teníamos entrevista con David Bowie. Y no funcionó ni la cinta, no funcionó nada. O sea, no sé qué pasó en ese momento. Todos los productores corriendo de un lado al otro, diciendo así de, es que no se puede. Y en ese momento no había celulares, o sea, no había manera de grabar así de rápido. No existía en realidad eso. El celular nada más era para comunicarse y existía Usacell y se acabó, ¿eh? Y con todo el dolor del corazón, a Bowie le tuvimos que decir, discúlpame, señor Bowie, no sabemos qué pasa en el estudio, no se puede grabar. Y no grabamos la entrevista con David Bowie. Y mientras estábamos viendo qué era lo que pasaba, Bowie se puso a cantar en el teléfono. Y no pudimos grabar nada de eso. Yo lo que quiero es contar una historia y punto. En donde se cataloga no depende de mí, sino depende del editorial. Cuando escribí la primera temporada de Fausto, que era el asesinato quíntuple de una familia, yo quería contar esa historia porque la recordaba de haber acompañado a familiares al reclusorio. Después me enteré que había escrito una novela negra. Cuando empecé el libro, la editorial me mandó libros y libros de novelas negras y me decían, toma, lee esto. Y yo decía, pues que yo ni siquiera consumo tanto true crime, la verdad. O sea, yo consumo otro tipo de literatura, pero mi interés al contar esto es contar una buena historia, más que la historia de la víctima o de los judiciales o de la investigación. Y lo que estoy seguro es que solamente puedes contar una historia cuando la conoces a la perfección. Y el conocer a la perfección la historia es documentarte a más no poder. Al estar en una ciudad latinoamericana con un alto índice de crimen, uno creería que es muy fácil. Yo creía que era muy fácil. Después de ese primer Fausto, me dieron un contrato para 2 temporadas más. Y yo decía, voy y abro un periódico y saco de ahí Y me di cuenta que una buena historia con crimen es muy difícil. Hay que exigirle a la historia varias cosas. Siempre pido que tenga 5 factores. Un inicio espectacular, que por lo regular es un crimen sangriento y muy escandaloso. Investigación, es decir, que tenga acceso a la investigación de los judiciales. Porque tú no puedes escribir una novela con un caso que se resuelve en un mismo día. No te da. Entonces debe haber mucha investigación de por medio. Así de, ¿cuánto te llevó esto resolverlo? No, pues 3 meses. Ese me interesa. El de 3 meses. No el luego, por más que sea escandaloso. El tercer punto es que debe tener documentación. La documentación es súper importante, porque si no son dichos. Y la documentación es tener las actas, tener los archivos del judicial, todos los documentos de los peritos, todo lo que puedas tener, prensa, etcétera. Debe tener una persecución. Para mí eso es fundamental, porque decía Hemingway que acción no es movimiento, pero al mismo tiempo movimiento sí es emoción. Entonces, cuando tú pones una persecución, de alguna manera, es muy emocionante en las novelas. Y para mí debe de haber una persecución importante en la novela. Y conclusión, ¿no? O sea, no puedo escribir algo que digan, y bueno, nunca agarramos a esta persona. Tiene que haber una conclusión. Si no tengo todos esos elementos, no escribo la novela, porque sé que me voy a detener. Una novela, su cocción es a fuego lento. Muy lento. Un podcast, el guión de un podcast, sabes que tienes un apoyo auditivo, tienes música. Cuando escribo guiones, los escribo escuchando una canción que me identifica, ¿no? O sea, por ejemplo, Fausto 1, lo escuché con Karmapolis 500,000 veces y siento que eso se refleja en la tensión y en el ritmo del guión. Pero una novela no. Te vuelves loco si escuchas un año completo una sola canción, ¿no? La diferencia con la novela es que la novela tú comienzas a establecer tus personajes, la historia, el tiempo, cómo vas a hablar, etc. Y en algún momento, cuando los personajes se desarrollan, ellos te hablan a ti, pero tienes que entender su naturaleza y estar al servicio de lo que te dice ese personaje. Hay que dejarlo que viva. Y eso significa que en algún momento vas a estar en un diálogo y probablemente no vayas a tener la respuesta de lo que se está preguntando. Y lo vas a dejar un día o 2. Y cuando estés haciendo jardinería en el 4.º día dices, claro, ya sé.
Va por ahí. O sea, como no lo vi, pero tuviste que haberlo dejado 4 días. Ahora imagínate eso con todos los diálogos, todas las situaciones que se desarrollan. Es muy lenta la cocción de una novela y debes de tener mucha paciencia. Porque si te la avientas de un solo jalón, no se están asentando las bases. Esa es la diferencia. Planeta me buscó después de Fausto y tuve una plática con Gabriel Sandoval, que es el director de Planeta, una comida que se come fantástico con él siempre. Me buscó primero el que es mi editor. Me dijo, nos gustaría que Planeta sea tu casa editorial. Y eso es algo que un escritor siempre quiere escuchar. Yo escribí una novela y la fui a presentar a todas las editoriales existentes, a todas, no me faltó ninguna. O sea, fui hasta Ediciones B, que escribe novela histórica, ¿no? Y fui a dejarla y ninguno me respondió. Entonces la tuve que autopublicar y así, ¿no? Y que después te llame una editorial, y una editorial de tamaño de Planeta, y que te diga, queremos que Planeta sea tu casa editorial, pues se te salen las lágrimas, ¿no? Cuando firmé el contrato les decía, llegó 15 años después de este contrato, ¿eh? Yo lo estaba esperando desde hace 15 años. Pero en la comida con ellos me decía Gabriel, es que me encantó Fausto. Dice, cuando salía a pasear con mis perros, me daba una vuelta extra a la manzana para ver qué iba a pasar. Entonces, el camino lógico era escribir una novela policíaca. Yo ya tenía ese caso, porque pensaba en una 4ª temporada de Fausto. Entonces ya tenía las entrevistas. Y le decía, yo ya tengo un caso ahí. Firmé un 15 de enero y me dijeron, tienes un año para escribir la novela. Y me dediqué en cuerpo y alma a buscar los documentos. Fuimos a todos los lugares en donde ocurrieron cada uno de los homicidios. Grabamos video, hicimos todo para poder documentar realmente lo que ocurrió. Y el 15 de enero la entregué. Y cuando la entregué, fui a las oficinas de Planeta, les dije, aquí está mi novela, y me dijeron, mira, un escritor que sí cumple con sus tiempos. Y ahí me daba cuenta que ningún escritor cumple con sus tiempos, que hay unos que se tardan 3 años, 4 años, y yo era el único nerd que había entregado su novela a tiempo, ¿no? Y aparte, una semana antes yo estaba súper tenso de que no sabía si sí estaba bien, si no, o sea, pero bueno, me tardé un año completo y luego se tardó un año más en corrección de estilo y de hecho en modificar varias cosas. Porque cuando se le entregué a David, mi editor, me dijo, David, tu novela está bien, o sea, está muy bien como novela policíaca. ¿Qué te parecería hacerla una novela de literatura universal para que tuviera más profundidad y no se dedicara nada más a resolver un crimen, sino que tuvieran los personajes más desarrollo? Y en eso me tardé como 6 meses entre corrección de estilo y darle una chaineada. Cuando entregué el libro y platiqué una vez más con la gente de Planeta, teníamos un temor fundado, que es si un hombre tenía el derecho de escribir sobre feminicidios. O sea, ¿tú quién eres, ahora sí, para poder hablar sobre el dolor de una mujer? Y era tenían toda la razón del mundo. Lo que sí ocurrió es que me asesoré con psicólogas especializadas en delitos contra la mujer. Y yo le daba los capítulos y me decía, sí, tienes que poner las cosas como son, porque de alguna manera tienes que exponer lo que ocurre. Y como me basé en las actas, era lo que realmente había ocurrido. Yo tenía mucho miedo de que fuera muy escandaloso el libro, porque hay partes que son muy simpáticas y cómicas por la parte de los detectives, pero también hay partes muy crudas. Y yo tenía mucho miedo en esas partes crudas. Entonces, hubo mucho acompañamiento, la verdad, para escribir eso. Esto lo hicimos en casa. Me ayudó mi novia Ana, mi mamá, y estuvimos buscando la manera de que a la gente que nosotros considerábamos muy especial les llegara de una manera distinta la novela. Hemos de haber hecho, no sé si 30, o sea, escogimos a 30 personas nada más para que les llegara este paquete y tuvieran una experiencia. Porque la verdad es que veíamos que usualmente cuando les llegan los libros, pues les llegan en una caja, les llegan 8 libros y entonces me llegó este y listo, ¿no? Y decíamos, no, a ver, espérate, las personas que realmente se esmeran en su contenido, hay que darles algo padre, algo bonito, para que digan, sí tengo esto,
pero tengo esta otra experiencia. Y ahí quería que fuera muy personalizada. O sea, más que leer la contraportada y decir, ok, trata de esto, o inclusive más que decir, fue el que hizo Fausto, yo quería hablarles a ustedes y decir, esto lo hice por esto, por esto, por esto, por esto, y espero que te guste y espero que no te indigne, pero que te emocione, y te lo envío con todo mi corazón. Y la verdad es que sí estuvimos día y noche haciendo las cajas, ¿eh? Bueno, invité a todo el cuerpo policíaco ahí. Llegaron todos, lo cual fue muy bonito. Me acuerdo cuando me senté frente a Moreira a entrevistarlo, porque se fue corriendo la voz, ¿no? De, hay un escritor que está buscando historias, entonces vamos a hablarle a fulano, vamos a hablarle a Mangano, vamos así, ¿no? Y cuando llegó Moreira frente a mí, es un hombre grande, es un hombre muy corpulento, es Moreira, o sea, tal cual. Y me contaba historias y yo lo veía como personaje inmediatamente. Dije, él tiene que ser un personaje del libro. También estaba Zapata. Moreira sí me permitió usar su nombre y Zapatán. Esa dualidad, pero al mismo tiempo que fueran tan distintos, me encantaba. Entonces en las entrevistas subsecuentes los estudiaba mucho a ellos y agarraba también anécdotas de todos los demás. Entonces a todo eso, ellos como que son la representación de todos los judiciales que entrevisté. Tenía una idea normal de ellos, porque cuando acompañaba a mis familiares, a mamá, papá, tíos, a las guardias, o sea, yo me aventaba las guardias de 24 horas en la delegación, y cuando había un fallecido, me decían, o sea, acompaña a los servicios periciales por ellos, ¿no? Entonces, pues era una experiencia fuerte, pero también como que me hizo como entender la dinámica. Y lo mismo íbamos por los fallecidos, que también íbamos por las tortillas en la patrulla. Entonces era muy divertido, la verdad. Y siempre los vi como personas muy echadas para adelante y también como personas muy divertidas. Y eso lo quise expresar. También yo creo que hay algo que hay que tener en consideración, y es que ellos arriesgan la vida por nosotros. O sea, nuestro trabajo no es arriesgar la vida, el de ellos, sí. Y eso es algo que hay que agradecerles. Es que te enseña el mundo policíaco como es en México. Más allá de romantizarlo o satanizarlo, se quedan con una idea de cómo sí es, cómo es la policía, cómo sufre, quitarlos de este punto corrupto y decir, tienen familia, lloran, se preocupan, viven con una eterna angustia y resuelven los casos con todo el dolor de su corazón. Terminó siendo leído por muchos judiciales, me hablan y me dicen, es que así es, yo me iba a acostar todos los días con esa angustia, con ese temor, y creo que el darle una nueva perspectiva al judicial es algo lindo. O sea, sí encontraste la nota. Su modus operandi era dejarlas en casas en construcción, pero se me hacía muy débil. O sea, pues en casas en construcción pues hay un chorro de personas que fallecen o que mueren ahí o que las van. Entonces, aparte de las fracturas, sí es una licencia creativa. Decía, tengo que hacer algo que aparte sea más escandaloso, porque el romper un hueso es muy escandaloso. Para tu sorpresa, eso sí ocurrió. Y yo por eso tomé esa historia. Me parecía increíble que fueron por él, que era el verdadero loco, lo agarraron. Y cuando llegaron a presentarlo, estaban presentando a un imitador. Y sí hubo un imitador. Y sí dijeron, aquí tenemos es confeso, y aquí están las pruebas. Y dijeron, no podemos hacer nada, ya se está presentando el otro, y se va a tener que ir con este. ¿Y qué hacemos con este? Lo que se tenga que hacer. Y eso me parecía, o sea, ese que es el último giro de tuerca, me parecía increíble en el sentido de que no es creíble, o sea, es tan fantástico ese giro que merecía una novela. Porque el otro también cometió, o sea, ejecutó el otro también, o sea, el otro también se la merecía. Y aprovechándose del otro, ¿no? O sea, no sé quién está peor, sí. pero los dos se la merecían. Muchos libros a la vez. Estoy leyendo Moby Dick, que es como mi lectura ahorita de cajón y la que estoy disfrutando tremendamente. Estoy leyendo un libro sobre historia del cine negro, porque después de esto me han buscado casas productoras de cine para llevar proyectos.
Entonces tengo que estar como mucho más empapado también en el cine. Entonces estoy leyendo un libro sobre la historia del cine noir y del cine negro. Estoy empezando a leer el nuevo libro de Alessandro Barico, que es mi escritor favorito, que se llama Abel. Y amo a Barico por sobre todas las cosas. Y yo creo que inclusive es mi padrino en mi carrera como escritor, porque en una FIL fui como asistente y estaba Barico. Y entonces en el momento de la lectura llevé mis libros y les dije, yo por ti quise hacerme escritor. Y Barico me dijo, buena suerte con eso. Y también estoy leyendo, que no había leído, porque yo no leo novela negra, te lo juro que no leo novela negra, pero estoy leyendo apenas El Código Da Vinci y me parece súper padre la manera en la cual cuenta cosas súper rápido, o sea, te establece el problema en la primera página. Estoy leyendo otras novelas por trabajo, como la nueva novela de Ricardo Rafael, que se llama Fabricación y que está increíble. Y ya, creo que esos son los libros que ahorita estoy leyendo. Pero el libro que me lleva ahorita y que me tiene en mi corazón es Moby Dick. Seda siempre va a ser de mis libros favoritos. Asistí a una conferencia de él, o sea, sí le faneé, la verdad. Y le decía que su escritura es como música, es muy musical su escritura, ¿no? O es como si fueras de una liana a la otra, ¿no? O sea, como que realmente sientes una armonía. Un libro que a mí me gustó mucho fue La Fiesta del Chivo, y me gustó porque vas como poco a poco avanzando con él, como subiendo una pendiente durante las 4/5 partes del libro, y la última, todo lo que subiste, ya vas como vilo de media, ¿no? Y me encantó esa sensación. Annie Ernaux, El acontecimiento, pocos libros me han hecho llorar. Y ese estaba llorando como Magdalena, o sea, sentí el dolor de Annie Ernaux en esa novela. Sí, fui de esos que hoy en día ya no es tan raro, pero en su momento yo salí del kinder sabiendo leer. Y mi mamá tuvo a bien comprarnos en los puestos de revistas. Había una colección que se llamaba Joyas de la Literatura. Y eran novelas pequeñas con dibujos, eran historietas. Pero era Divina Comedia, Fuente Ovejuna, o sea, todas las joyas de la literatura, nada más que con dibujitos. Entonces me aventé toda la literatura versión para niños y me parecía fantástico. Y siempre me gustó leer, siempre. Y desde los 6 años escribo también. Escribía como oraciones para Dios porque tenía mucho problema con mis nervios. O sea, a mí me hizo mucho daño el terremoto del 85. Justamente como estaba con abogados, me llevaban a los lugares en donde había ocurrido. Entonces yo vi la ciudad volteada. O sea, este centro donde estamos ahorita, me tocó verlo destruido. Entonces me rompió los nervios y me tuvieron que enviar a vivir a otro lado, fuera de México, porque si no podía, o sea, tuve problemas en la piel y el cabello y todo. Entonces básicamente eran plegarias de no quiero que se muera nadie. Y a partir de ahí me seguí escribiendo. Creo que tengo ventajas sobre la novela negra porque tengo buenos contactos y tengo estómago para hacerlo. Y tengo muchas historias ya ahí formadas. Y sí me parece que es padre, y sobre todo para llevar a la novela negra a otro punto. O sea, me gustaría escribir en algún momento la gran novela negra. Pero también irme como por otro lado, ¿eh? O sea, me parece que ahorita abonar al género es algo que puedo hacer y después salirme a otro tipo de narrativa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por el a ti. Libro, por los detalles. Gracias, no, gracias a ti. Me encanta tu contenido y es fantástico.